días para todos. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, atención, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La conocen, ¿verdad? La historia. Hoy no vamos a mirar tanto la historia como tal, sino un aspecto, decía, aparentemente pequeño, pero muy profundo, muy grande. Y ya medio lo tocábamos al principio de las alabanzas. Y antes de tocarlo, hermanos, para irnos ubicando,
vamos a compartir una idea que vivimos los seres humanos. Nosotros los humanos vivimos tendiendo a dos polos, a dos extremos. Los humanos tenemos el momento de la alegría, del gozo, el momento de la tristeza, el del triunfo o el del fracaso, ¿sí? El momento de celebrar o el momento de llorar sobre lo perdido. Y de eso habla Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés 3. Hay tiempo de esto y hay tiempo del otro. Creo que también lo hemos leído. Y Dios nos conoce y sabe que tenemos estas situaciones en nuestra vida. Pero hay algo, hermanos, hay algo a lo que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, que Dios apunta cuando vivimos esta o esta otra situación. Dios le está apuntando algo. Y ese algo lo acabamos de ver en Job, pero vamos a puntualizarlo y luego lo leemos. Nosotros los seres humanos, ante la tragedia, lo que le llamamos tragedia, o ante lo rico, lo bueno y lo placentero que nos ocurra, tenemos algo, y ese algo se llama reacción. Nosotros tenemos reacciones ante las cosas buenas o las malas que nos pasan. Y vuelvo a repetir, y Dios siempre está esperando y apuntándole a cómo reaccionamos nosotros cuando algo nos ocurre. Por ejemplo, antes de entrar en Job, pudiéramos llevar nuestra mente a donde Caín y darnos cuenta que Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con agrado la ofrenda de Caín. La pregunta es, ¿cómo reaccionó Caín? Y nosotros sabemos por las Escrituras que él tuvo unas reacciones muy feas, muy negativas. Una de ellas fue que se entristeció, su semblante decayó y empezó a llenarse de envidia. Miren las reacciones. Pero antes de mirar y enfocarnos en las reacciones, volvamos al pasaje entonces aquí, en el texto que tenemos enfrente, el de Job, pero en el versículo 20. En el versículo 20 viene la reacción, ¿sí? En el 19 recibe el total de las noticias que le dan, pero la última noticia es fatal. Las ovejas, los bueyes, los camellos, los criados eran un dolor profundo para él, pero no eran el mismo dolor que producía la última noticia. La última noticia, hermanos, es devastadora. 10 hijos. Decíamos hace rato, con solamente que se machaque un dedo, ya nos duele a nosotros los padres, ¿verdad? Con solamente que estornude, ya nos da algo. Y hay una reacción entonces en el versículo 20. Miremosla detenidamente. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, atención, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué tenemos acá, hermanos? Aquí está todo junto. Rasgar su ropa era una señal, en la mayoría de los casos,
de desacuerdo, desagravio. ¿Sí? Rasurar la cabeza, dolor, duelo. Pero también rasurar la cabeza llevaba otro tinte y era la intención de adorar cuando se hacían votos. Pero más allá de que fuera esa la intención, termina diciendo el pasaje, se postró en tierra y adoró. Este versículo, hermanos, esta acción y reacción es única en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nadie vivió esta experiencia y reaccionó de esta manera. Nadie. O sea que es un versículo como para enmarcar, ¿no? Y como para uno tratar de averiguar de dónde salió esto en el corazón de Job. Has perdido todo, incluyendo tu familia, pero tu familia aquí no son tus hermanos, ni tu esposa, ni tu mamá, son tus hijos. Y cómo la reacción nos está mostrando algo. Y vamos a repetirlo, hermanos. Hay un malestar, hay un dolor. Los seres humanos tenemos eso ya impregnado en nuestra piel, que cuando algo nos pasa, el organismo nos manda una sensación, ¿verdad? Que puede ser una señal. Dolor, desacuerdo, tristeza, qué sé yo. Pero eso que manda el organismo, Job nos muestra que empieza a darle un giro cuando se rasura la cabeza, va y se postra en tierra y adora a Dios. La pregunta aquí, hermanos, o una de las preguntas es: ¿qué tipo de fuerzas tiene este hombre para adorar a Dios en ese momento? ¿Sí? ¿Qué hay en este hombre? Y más allá de esta respuesta a esa pregunta, volvamos a lo que decíamos hace rato. Dios, siempre que nos permite una situación positiva o negativa, no importa cómo sea, siempre está esperando una reacción. ¿Sabe por qué? Porque la positiva, que a nosotros nos parezca positiva, pudiera resultar negativa. Ahorita pudiera explicarme mejor. Y la que aparentemente sea negativa pudiera resultar positiva. Y ya mirábamos una en estos días. Una de las cosas más dichosas para Dios, la que más alegría le dio a Dios, fue que la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero para nosotros un momento muy doloroso. Para Job, ni qué hablar, hermano. Perderlo todo es lo más negativo, lo más triste, lo más catastrófico, lo más doloroso. Pero atención, de acuerdo a la reacción, grabémonos esto. De acuerdo a la reacción que tengamos y que Dios está esperando en nosotros, Dios va a actuar. De acuerdo a la reacción que tengamos. Vamos a colocar otros ejemplos. Recordemos el ejemplo de los 10 leprosos. Aquí lo hemos compartido, no sé si se acuerdan de esos 10 leprosos, creo que lo han leído, ¿verdad? Los 10 leprosos son sanados por Jesús, todos 10, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Alguien recuerda? Solo uno vino a agradecer, ¿y qué hizo? También se postra en tierra y adora. Entonces, hay una reacción. Hay una reacción en los 9 que recibieron el mismo favor que este otro, pero este otro toma una reacción diferente. Entonces, ahí es donde estamos tratando de tocar
el tema y que Dios toque nuestro corazón, y es que Él, Dios, está buscando una reacción en nosotros con cualquier cosa que nos ocurra. Cualquier cosa, y repito con mucha fuerza, pero cualquier cosa. No solamente las grandes, las más pequeñas. Hay cosas que a nosotros nos parecen pequeñas. El detalle aquí, hermanos, es que Job tomó todo lo que le ha ocurrido sin dejar de sentir dolor, sin dejar de sentir tal vez un desagravio. Tomó todo esto como una bella oportunidad para adorar a Dios. Entonces detengámonos aquí en esta primera parte y pudiéramos empezar a meditar, hermanos, cuántas cosas nos ocurren a nosotros, grandes, pequeñas o medianas, positivas, aparentemente positivas o negativas, y nosotros no tomamos ninguna de ellas como un motivo para dar adoración y gloria a Dios. ¿Sabe qué hacemos nosotros a veces? Posiblemente en medio de una oración nos acordamos de aquello y le decimos, Señor, gracias porque me permitiste esto, y ya. Pero no como Job, que tomamos el momento, el espacio y la determinación para adorar. Es muy diferente. ¿Sí? A veces, por ejemplo, ¿cuántos, cuando después de salir al centro, llegan a la casa y le damos gracias a Dios porque nos fue bien? O al momento de salir, vamos a salir a hacer una vuelta y nos encomendamos a Dios. Nos pasó algo en estos días, a muchos de nosotros nos han pasado cosas aparentemente negativas, ¿verdad? ¿Qué hicimos en medio de esa situación negativa? Le dimos gracias, lo adoramos. ¿Qué hicimos? ¿Sí? Y es importantísimo esto, hermano. Es importantísimo porque medio lo tocamos el domingo anterior y decíamos, es que Dios nos hizo a nosotros para adorar, y cuando nosotros no adoramos, ¿se acuerdan? Nuestro semblante cambia. Eso es una cosa que humanamente no se puede entender. Uno se puede enojar por cosas que le hacen, pero nuestro espíritu reacciona cuando no está en constante adoración a Dios. Él tiene que tener una reacción. Entonces, si nosotros tomáramos, hermanos, cada situación que nos ocurre, positiva o negativa, y vuelvo a repetir, a las que a nosotros nos parecen negativas, para adorarle a Él, si esa fuera nuestra reacción cada que nos ocurriera algo, ahora sí viene la pregunta que debemos compartir. ¿Cómo estaríamos nosotros con Dios? ¿Cómo sería nuestra vida cristiana? Y la respuesta es sencilla. Yo creo que con Dios estaríamos mejor y nuestra vida cristiana fuera mejor. Si cada acto fuera tomado como la ocasión para darle gloria a Él, para irnos de rodilla de una. Mire, cosas sencillas. Amanecí bien. Algo sencillo, ¿verdad? Parece sencillo. Pero ¿es sencillo, la verdad, amanecer bien? No es tan sencillo. Amanecer con salud, con ganas de trabajar. ¿Sí? Llega el hermano Albert, el hermano que tuvo el problema que compartimos con ustedes por un envío que hizo, ¿se acuerdan? Que les comentábamos. Y llegan de la esposa y le dice, toca pagar 3 años de cárcel. Y la esposa se entristece y le dice, no, era bromeando, gracias a Dios todo ha quedado hasta allí. Todo el proceso fue archivado, ya no nos van a seguir. Lo comparto por las dos razones, ¿no? Cuando da la aparente mala noticia, ¿es normal o es común que el organismo reaccione así, no? ¿Cuál es? ¿Es normal o es común? Pero la buena noticia
de que no va a pasar nada malo es la que le levanta el ánimo a uno. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál de las dos son razones para adorar a Dios? Las dos. Debieran ser las dos. Pero nosotros seres humanos nos acostumbramos ¿a qué? A que cuando nos pasan las cosas buenas. Porque cuando nos pasan las malas, tenemos reacciones diferentes. Sí, en algunos casos sí buscamos a Dios cuando nos pasan las malas, pero no para irlo a adorar, sino ¿para qué? Para irlo a suplicar. Para irle, Señor, ¿qué hice? Perdóname. En cierta forma estás adorando, pero no es aquella adoración que está ofreciendo Job aquí. La de Job es muy diferente. Tanto hermanos, que Satanás tiene que volver donde Dios. ¡Ey! Tengo que darle más duro, porque parece que no cayó con el anzuelo que le mandé. Sí han leído, ¿verdad? Que Satanás tiene que volver donde Dios. Venga, que le di muy pasito. La pregunta es, ¿en verdad le dio pasito? No, se encontró con un hombre que era un verdadero adorador. Ahorita nos damos cuenta por qué. Bueno, ya lo leímos. Entonces, decíamos ahorita cuando cantábamos el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, que David es ese varón que Dios tuvo en aquel tiempo, que cada situación de él era tomada para adorar. Casi todo lo que le ocurría a David era el momento preciso para buscar a Dios. ¿Sabe qué? Lo más relevante de David es que cuando, escúchelo bien, póngale mucho cuidado, cuando Natán, ¿quién es Natán? El profeta que le hizo ver sus grandes pecados, le manifestó el estado pecaminoso en el que estaba. ¿Qué hizo David? Buscó con más fuerzas a Dios. Mire que a veces lo hemos repetido también, cuando uno peca, le da pena con Dios y lo que hace es intentar alejarse, ¿verdad? El espíritu adorador de David, cuando se da cuenta por medio del profeta Natán que está en pecado, dicen los Salmos 38, el Salmo 32, el Salmo 51, buscó a Dios, a confesarle. Y luego el 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mi oído y me sacó ¿de dónde? Del fango cenagoso, ¿verdad? No me acuerdo el otro término que usa, de la arena movediza. Entonces, en un día, hermanos, las horas que vivimos, nos ocurren muchas cosas. Y Dios está buscando, vuelvo a repetirlo, una reacción en nosotros. ¿Cuál es esa reacción? Y voy a repetir una vez más. Nuestro organismo nos manda, nos genera diferentes reacciones o sensaciones de dolor, de alegría, de tristeza, de angustia. ¿Sí? Métalo usted en cualquiera de estas cajitas, pero el organismo nos manda esas sensaciones. Pero ante eso, hermanos, hay una reacción que Dios siempre está esperando, sea cual sea la situación que vivimos. Ante eso, el apóstol Pablo, aunque un poco más dirigiéndose a lo económico, a lo material, el apóstol Pablo llegó a lanzar una expresión que todos nosotros decimos de memoria. Él dijo, todo lo puedo en Cristo. Pero él, ¿por qué dijo esto? Porque en versículos anteriores había dicho, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido, o sea que él cuando estaba en la escasez, daba gloria a Dios. Y cuando estaba en la abundancia, eso es saber vivir. Saber vivir, escuche bien, no es tanto saber administrar económicamente la abundancia y la escasez. Sí lo implica. Pero saber vivir en estas dos situaciones es darle la gloria a Dios. Eso es saber vivir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, vamos a leerlo, en el capítulo 4 de su primera carta, lo expresa y creo que también algún día lo hemos leído. En 1 de Pedro 4, 16.
¿Cómo dice este pasaje? La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 16. ¿Sí? Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Qué dice? Glorifique. Dele honra. Pero ahí está la clave, ¿no? Si es como cristiano. Porque el versículo anterior dice, no sea por otra cosa. En todo caso, hermanos, cuando lo leemos en la palabra que fuimos hechos para adorar, encuentre usted la razón para adorar en las cosas que le ocurren. Encuentre ahí un motivo para adorar. Quizá la mente humana nos diga, pero yo voy a adorar a Dios si me accidento en la moto. Recordemos el historial de las cosas que le ocurrieron a Job en un solo día, ¿verdad? Y que todo eso lo llevó a él a la presencia de Dios para orar. ¿Sintió dolor? Sí, sintió dolor. ¿Sintió tristeza? Sí. ¿Cuántas cosas pudo haber sentido Job? La verdad, hermanos, me ponía a meditar ese versículo y esa situación. ¿Cuántas sensaciones pudo tener este varón en ese día? Y no alcanzo. No alcanzo a imaginarme, no alcanzo a nada. Pero hay un secreto, hermanos, de por qué Job termina adorando. ¿Ustedes lo leyeron? ¿Cuál es el secreto para que Job termine adorando? Y para que no salga a hacer otra cosa diferente que adorar. Ahí está, hermanos. En ese mismo capítulo, en el versículo 5. Y luego miramos otra razón, ¿listo? ¿Tenemos el 5? Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué tenemos aquí entonces? Un hombre que permanecía ¿dónde? En la presencia de Dios. Y por cada hijo, ¿cuántos hijos? 10 hijos. Por cada hijo un sacrificio. Eso traducido al tiempo de hoy sería por cada hijo una oración. ¿Sí? No era que ofrecía un sacrificio por todos sus hijos. ¿Sí? Hoy día, hermanos, no es hacer una oración por todos los hijos. Qué bueno y qué grato sería una oración por cada hijo. Cada hijo es diferente, ¿verdad? Y cada hijo tiene sus situaciones, sus necesidades, sus problemas. Pudiéramos nosotros determinar una oración por cada uno de nuestros hijos. Esta es la razón, una de las grandes razones por las cuales Job pudo adorar, porque era un hombre que permanecía en oración. Ahora devuélvase al versículo 1 y va a encontrar dos razones fuertes también. Dice la última expresión del versículo 1 que era temeroso de Dios y apartado del mal. Estas dos cosas lo llevaron a él. Era temeroso de Dios, respetaba mucho a Dios, respetaba mucho las decisiones de Dios. El término temeroso de Dios implica esto, hermano, respetar las decisiones de Dios. Por muy feas que nos parezcan, necesitamos respetarlas. Dios tomó la decisión que a nosotros nos pareció incorrecta, nos pudo haber parecido incorrecta, pero son decisiones de Dios. El mismo Jesús
estuvo en esta situación en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Si es posible, pase en mí esta copa. O sea, si es posible, Señor, cambie de decisión. ¿Por qué? Porque la decisión que has tomado, que yo voy a enfrentar, es dolorosa. Y si hay una forma de no pasarla por ahí, ya estaba decidido. No le parecía bien a Jesús. A nosotros hay muchas cosas que no nos parecen buenas, que no nos parecen sabias, que no nos parecen agradables. Pero, hermanos, si tenemos temor de Dios y sentimos que vienen de Dios aquellas situaciones, las vamos a respetar. Ese respeto por Dios fue lo que hizo que Job postrara sus rodillas. El respeto por Dios. Respetar a Dios, hermanos, nos va a llevar a tener las mejores reacciones en las diferentes situaciones. Pero las mejores reacciones, hermanos, tienen una fuente y que aparece en el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 2. Esa fuente, hermanos, que todavía paso a creer, lógico, con la posibilidad de estar equivocado, que ha sido algo que no hemos meditado tanto los cristianos. Esa fuente de Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, varias pruebas, sumo gozo. La fuente, hermanos, que nos puede llevar a la presencia de Dios para adorarlo en el momento de la diversidad de pruebas es el sumo gozo. Lo que pasa es que esto no lo venden por ahí en las esquinas. El sumo gozo, hermanos, es algo que solo emana de la presencia de Dios. Es algo que solamente fluye de las entrañas de Dios, y es fortalecido esto en aquellas personas que constantemente están pidiendo. Dicho sea de una vez, hermanos, en forma de pregunta, ¿en sus oraciones usted pide sumo gozo al Señor? Si no lo ha hecho, sería bueno. Es recomendable por parte del Espíritu Santo pedir sumo gozo para que cuando venga la prueba, hermano, esa prueba caiga en ese terreno del sumo gozo. Si cae ahí, mi reacción va a ser la reacción que Dios está esperando de mí, y no, atención, porque esto está escrito ahí en Job, pero no lo habíamos tocado, y no la reacción que también está esperando ¿quién? Satanás también está esperando una reacción cuando nos ocurren las cosas. ¿Cuál es la reacción que Satanás esperaba de Job? Que Job blasfemara el nombre de Dios. Entonces, no quería tocarlo tanto, solamente como anécdota, pero en cada situación que nos ocurre, Dios espera una reacción con la cual traerá muchas cosas buenas, positivas, pero el enemigo también está esperando una reacción. Y la que está esperando él es que reneguemos, que le echemos la culpa a Dios, que nos sintamos solos sin Dios. Esta reacción que logra a veces él perpetrar en el corazón de los cristianos le da mucha ventaja a él, porque no hay nada más delicioso para el enemigo que un cristiano se sienta sin Dios. ¿Sí? Son reacciones, pero Dios, hermanos, nos da la salida. Es decir, Dios genera y proporciona la verdadera reacción. Él dice que Él pone el querer. Así que nosotros, hermanos, no vamos a ahondar más en esto. Necesitamos, cada que llegue la situación, con la meditación de hoy, o si quizá ya lo sabía, retomar la idea de qué es lo que Dios espera. Quiero que hagamos, para terminar, un recorrido por algunas situaciones donde hay reacciones que nos pueden ayudar.
Vamos a mirar una en el libro de Lucas, capítulo 1. No sé si conocen esta historia.